Muy, pero muy buenos días. Estamos en Tiempo de Bendecir en el espacio del pan diario del día de hoy. Y con un tema, ser un pescador por el Espíritu. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. El Señor sabía que había una gran diferencia entre él y los demás. Los hombres eran conscientes de que había algo en él que era totalmente diferente a ellos y que no podían explicarlo. Esta diferencia no tiene nada que ver con la educación o la oposición social, ya que esto no pertenece a la esfera, ya que esto no pertenece a la esfera natural. Era de la esfera espiritual y solo podía atribuirse a la vida que estaba en él. Esa vida divina alimentaba su mente, diferente en su tipo, aunque siempre fue un contrincante frente a los demás intelectualmente. El secreto fue su visión espiritual. Era impulsado por el Espíritu Santo. ¿Con qué frecuencia sus adversarios se quedaron atónitos ante él? ¿Con qué frecuencia se preguntaban en su sabiduría diciendo, ¿cómo sabe letras este hombre no habiendo aprendido? Y no era que no había estudiado, seguro que lo hizo, pero podía ver y transmitir la vida de la palabra escrita, podía y puede impartir su espíritu. El ministerio en el espíritu es un testimonio de vida. Si nuestro ministerio no es un testimonio, no es un verdadero ministerio, no son solo palabras y letras. Padre, ayúdame a vivir en el poder y el testimonio de tu espíritu. Quiero ser un instrumento de tu vida en tus manos. Yo he visto, a veces con un poco de dolor también, ¿no?, que muchas veces se quiere predicar y enseñar negando la efectividad del Espíritu Santo, el desconocimiento de la actividad que produce el Espíritu Santo en las personas. Y lo remitimos a veces a todo un ámbito intelectual que nace de nosotros, ¿no?, y con muy buenas intenciones. No estoy hablando de malas intenciones ni nada de eso. Estoy diciendo de desconocimiento. Y no querer dar a conocer a quien se da a conocer. Entonces nos encontramos con que el mensaje transmitido, lo que nosotros queremos decir y hacer, pierde esa sustancia de vida y de poder transformador que tiene el Espíritu Santo, porque es una obra nuestra, hecha en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra situación anímica, almática. ¿Cómo hablar de la vida del Espíritu si no se cree en el Espíritu? Si se prioriza todo lo que tiene que ver con lo que yo razono y yo pienso, desoyendo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que la palabra es el Espíritu. Entonces, digo la palabra y no creo en el Espíritu. Entonces ahí hay una incoherencia en el mensaje que no produce el efecto que Dios quiere que produzca en la vida de las personas. Por eso Jesús, cuando se mostró al pueblo de Israel, causaba estos conflictos. Gente que tenía mucho conocimiento de todo lo que era la Torá y la palabra y
y las escrituras y las teologías de todos los tiempos no podían entender cómo el hijo de un carpintero pudiera hablar con la sabiduría que él hablaba, que superaba esos conocimientos que ellos tenían. Un ejemplo clarísimo fue cuando a la edad de 12 años van al templo a rendir culto al Señor en el templo y se les pierde Jesús en medio del gentío, y cuando lo encuentran discutiendo de la palabra con los escribas, con los fariseos, y todos ellos asombrados por la sabiduría de ese niño. Era el mismo Jesús de 12, 13 años que después el mismo Jesús de 33 que fue crucificado. Entonces, no era una cuestión de la educación, porque la debe haber tenido, porque Jesús era un asiduo cumplidor de las costumbres y las tradiciones judías, y una de esas costumbres y tradiciones era ir todos los sábados a la sinagoga a recibir el conocimiento de la palabra. Evidentemente, instruido en la palabra estaba. Tenía padres temerosos de Dios que le tienen que haber enseñado todo lo que estaba a su alcance y en su conocimiento, ¿no es cierto?, en su niñez, y a compartirlo con él. No estábamos hablando de un neófito desconocedor de la palabra, pero había algo distinto en él que lo hacía distinto, y era justamente que había nacido del Espíritu. Por eso cuando él se encuentra con Nicodemo, ese discurso entre estos dos, cuando se encuentran Nicodemo y Jesús, es interesantísimo lo que el Señor le dice a Nicodemo. Para poder ver el reino, te es necesario nacer de nuevo. Y para poder entrar al reino, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hay algo más, Nicodemo, de todo lo que has estudiado, hay algo más que no estás conociendo y no estás creyendo y no estás aceptando. Entonces, hay pescadores y pescadores. Escuchaba el otro día un mensaje, una anécdota, ¿no?, de un club de pesca que se había hecho famoso por todo lo que enseñaban sobre la pesca, y hasta libros habían escrito, una sociedad de la pesca y demás. Y resulta ser que los que escribían el libro no habían pescado nunca. Habían desarrollado técnicas y demás de cómo llegar cómo producir, ¿no es cierto?, una mejor pesca y esto, pero no habían pescado nunca, hasta que un jovencito de esa organización decide ir a pescar él, y todo se vino con la alegría de que venía con los peces, y el resto de los que estaban ahí escribiendo todo esto y haciendo todas estas enseñanzas, ¿no?, para inclusive hasta para producir un bien material para la sociedad y todo eso, medio como que se enojaron porque este vino con peces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces nos enojamos con el que produce fruto, que nos saca de nuestras habitualidades, de nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Aparece por ahí un loquito en la congregación, ¿no?, que viene y empieza a querer sumar almas, y viene en la sintonía del Espíritu, ¿no?, que lo importante es el próximo. Entonces suceden cosas. Muchas veces se acepta, se recibe y se disfruta de ese fruto y se hace uno con ese fruto, pero la gran mayoría de las veces se los expulsa.
Jesús lo quisieron matar y lo mataron. Lo llevaron a la cruz por hacerlo diferente, por hacer lo que se salía de la tradición religiosa, por practicar el amor. Por eso que no es una cuestión de educación, y Jesús nos enseña claramente que no es una cuestión de educación, porque cuando Él escoge a sus 12 apóstoles, una de las características de la mayoría de ellos, que no eran gente de letras, eran gente de trabajo, y entre ellos habían 2 que eran aborrecidos por el pueblo. Uno era el cobrador de impuestos, Mateo, y el otro el conflictivo, Simón el Celote, guerrillero, que generaba siempre conflictos. Y la maravillosa obra que el Espíritu Santo hace en Mateo y en Celote, después nos cuenta la historia secular, no lo registra así la Biblia, pero sí la historia, que cuando salieron en misión, que el Señor los envió de 2 en 2, Mateo y el Celote, que estarían en sus actividades, uno como cobrador de impuestos de los romanos y el otro como guerrillero en contra de todo eso, los manda juntos, por encima de toda posibilidad de que se puedan llevar bien. Sin embargo, había sucedido algo en sus corazones. Se habían transformado en pescadores de hombres, pescadores de alma, por el Espíritu. Y de Mateo recibimos una de las piezas más bellas de los evangelios, que es el Evangelio de San Mateo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, consentidor de la muerte de los cristianos, transformado por el Espíritu, nos legó gran parte del Nuevo Testamento en sus cartas. Por eso, la vida en el Espíritu es necesaria. ¿Cómo se hace? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo se hace? Hay que quererlo. Hay que querer vivirlo y querer experimentarlo y pedírselo a Dios, porque es el único que te puede dar el Espíritu Santo en ese conocimiento. Si no lo quiero, Dios me respeta. Puedo tener mucha letra. Puedo estudiar en las mejores universidades teológicas del mundo. Pero voy a tener una letra carente de vida. Porque lo que vivifica toda la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Por este es el gran desafío de este día. Transformémonos en pescadores por el Espíritu. Que la pasión sea la próxima alma. La pasión sea la próxima alma. Y la próxima alma está fuera de las paredes de un templo. Porque los que están adentro del templo ya son salvos. Es tiempo de bendecir. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por la vida, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu santo, bendito Espíritu, que cada día nos nutre de esa fuerza vital que es poder creer en ti, la fe, la esperanza, el amor.
Señor, necesitamos que cada día nos llenes de tu presencia, nos habilites para la próxima alma, para poder alcanzar, Señor, a aquellos que están desconociéndote, despreciándote, sin saber, Señor, el daño que se están haciendo a sí mismos. Señor, ayúdanos a llegar con tu luz, con tu amor, con tu gracia, al corazón de cada una de aquellas personas que están en el desamor, en el dolor, Señor, y que están padeciendo el fruto de este mundo, Señor, de destrucción, de pérdida, de desencuentros, Señor, de familias destruidas, de hijos en la droga. Señor, ayúdanos, Señor, necesitamos de tu fuerza cada día. Oramos por nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, Señor, que puedan cada día recibir de ti, ser personas que se encuentran contigo, Señor, y son restauradas, renovadas, reactivadas por tu Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día, disfrute de la compañía del Señor y nos estamos viendo mañana, Dios mediante, en Tiempo de Bendecir.